Pues bueno, familia, la plática del día de hoy la hemos titulado ¿Cuándo obedecer se vuelve difícil? Cuando obedecer se vuelve difícil. Y tal vez te puedes preguntar tú el día de hoy, bueno, ¿qué tiene que ver eso con Navidad? Pues bueno, déjame te explico. La vida, como tú y yo la conocemos, la vida se mide en momentos. Y te voy a explicar por qué la vida se vive en momentos. Bueno, en esta temporada de Navidad solemos medir la vida a través del calendario, de horarios, de fechas, de cenas, de intercambios, de viajes y de compromisos. Pero si somos honestos, la vida no se queda grabada en nuestras memorias por el tiempo, se queda grabada por los momentos que tú y yo tenemos. No recordaremos todo este año completo, no recordaremos tal vez lo que comimos ayer, no recordaremos tal vez lo que hicimos la semana pasada, pero recordaremos los momentos que tú y yo vivimos. Sabes, yo nunca se me va a olvidar el momento que tuve en el último desayuno de mujeres. Estuve aquí acompañando a mi esposa, llegamos a casa, yo tenía mucha hambre. Porque me sirvieron poquito, digo, es el desayuno para las mujeres, no era para mí, pero me sirvieron y llegué a casa con mucha hambre. Me decidí a hacer una quesadilla, pero una señora quesadilla, frita, queso, generosamente queso, y se me ocurre, dije, ay, tenemos frijoles en el refrigerador. Dije, uy, va a quedar suculenta. Agarro los frijoles, le echo frijoles, me siento a la mesa, tenedor y cuchillo, porque no hay que perder el glamour, ¿verdad? La quesadilla se come con tenedor y cuchillo. Parto la quesadilla y me la voy metiendo a la boca para disfrutarla. Y en eso me di cuenta que en vez de ponerle frijoles, le puse crema de cacahuate. Nunca se me va a olvidar eso. Nunca se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar. Y así es la vida. Tenemos momentos, ¿no? Tenemos momentos cuando recibimos alguna noticia que cambia nuestra vida por completo. Tenemos momentos en el que perdimos a alguien, ¿verdad? Familia que ya se fue, los perdimos. Aunque haya pasado mucho tiempo, seguimos teniendo esos recuerdos en nuestro corazón. Momentos en los que Dios nos sostuvo cuando no sabíamos cómo seguir avanzando. Tenemos momentos en la vida que nos marcan. Tenemos momentos en nuestras vidas que siempre se quedan con nosotros. Tenemos esos momentos y así es como la vida se define, por momentos que tenemos. Y sabes, la Navidad nos recuerda que estos momentos son importantes. Y en Navidad recordamos uno de estos momentos poderosos, uno de los más poderosos de toda la historia. ¿Y cuál es ese momento? Que Dios entró a nuestra humanidad. Dios vino a esta tierra en forma de humano, no con ruido, no con grandeza, sino en obediencia y en silencio, para ser una persona como nosotros. Y ese momento lo celebramos, lo contemplamos en Navidad. ¿Sabes? Y el día de hoy quiero que tú y yo nos centremos en esta idea que puede ser, en esta verdad que puede ser sencilla, pero muy poderosa. Y esta es la siguiente: tú y yo no tenemos idea qué es lo que Dios puede hacer a través de un solo momento de obediencia. De un solo momento de obediencia. Tú y yo tal vez no alcanzamos a veces a comprender, a visualizar, a medir, pero Dios puede hacer cosas grandes a través de un solo momento de obediencia. Y sabes, quizá este mensaje el día de hoy, para ti que nos estás viendo, para ti que estás aquí el día de hoy, este mensaje puede ser uno de esos momentos. Uno de esos momentos donde Dios vendrá y Dios te hablará.
y tendrás que tomar una decisión. Tendrás que tomar una decisión de caminar en obediencia o seguir haciendo las cosas como tú quieres hacerlas. Y con eso te quiero dar el siguiente pensamiento, te quiero dar la siguiente idea. Dios se mueve en los momentos difíciles. Dios se mueve en los momentos difíciles. Sabes, en Mateo 1 nos encontramos a José. Yo sé que en Navidad siempre hablamos de María y del niño y de los Reyes Magos y de todo, pero en esta mañana vamos a detenernos y vamos a hablar de José. Y nos encontramos a José ahí cuando leemos Mateo, y es un hombre justo, es un hombre sencillo, es un hombre trabajador, fiel, comprometido, y a esta altura de su vida está súper mega confundido también. ¿Por qué? Él está comprometido con María, se va a casar con ella, y de repente se entera ¿de qué? De que está embarazada. María está embarazada. Y sabes, esto fue difícil para José escucharlo. Yo estoy seguro que fue difícil para él, porque no solamente era una crisis emocional, era una crisis social, espiritual, personal. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era súper difícil poder comprender ese tipo de situaciones. Tal vez todavía a un día, pero imagínate en aquellos tiempos, ¿no? Y lo que estaba pensando José. Y sabes, José tenía opciones. José podía haberle expuesto a María, se pudo haber defendido, defendido su reputación, y pudo tal vez él alejarse en silencio. Pudo irse, pudo desentenderse de la situación y él seguir su vida aparte, ¿verdad? Porque llegar a ese momento y que te digan que ya tu prometida está embarazada y que te digan que fue el Espíritu Santo quien la embarazó. ¿Qué piensas con eso? ¿Qué haces? ¿Cómo lo procesas? ¿Cómo te quedas ahí presente y sigues caminando en lo que Dios te está diciendo que hagas? Qué difícil hacerlo. Qué difícil hacerlo. Pero justo cuando José estaba en su punto más bajo, cuando estaba dudando, cuando estaba nervioso, cuando estaba cuestionándose y preguntándose, Dios interviene. Porque Dios interviene, Dios se mueve en los momentos difíciles. Y vemos en Mateo 1:20 y dice lo siguiente: José, hijo de David, no tengas miedo, no tengas miedo de recibir a María por esposa. Dios le está hablando. Y estas palabras nos indican que él tenía miedo, tenía preocupación. Tal vez él pensó que se iban a burlar de él o algo peor, pero Dios le habló en ese momento difícil y le dijo: no tengas miedo, sé obediente, ten este momento de obediencia, no tengas miedo. Eso me impacta a mí tanto, ¿sabes? Y esta Navidad a ti y a mí nos enseña algo importante. Y esto es lo siguiente: Dios muchas veces habla cuando la obediencia parece ser más costosa. Dios a ti y a mí nos habla y nos pide obediencia cuando el obedecerle pesa. Cuando obedecer y caminar y hacer las cosas que Dios te está pidiendo hacer cuesta. Pero Dios habla en estos momentos. Dios habla y nos reta para que tú y yo estemos conscientes de eso. Y sabes, José en ese momento, él no estaba celebrando. Él no estaba celebrando, él estaba luchando con todas las ideas y todo lo que él tenía dentro de él. Pero aún así,
siendo un hombre, un humano, alguien como tú y como yo, batallando con lo que estaba pasando, con todas las situaciones, con todo lo que estaba viniéndose sobre él y sobre su vida, aún y así, Dios le confió. Dios confió en él. ¿Para qué? Para que cargara uno de los momentos más santos de toda la historia, por un momento de obediencia. Porque escuchó a Dios, porque Dios nos habla. Es de nosotros querer escucharle, es de nosotros estar quietos y escuchar y hacer caso. Pero Dios habla en momentos difíciles, y José estuvo en tal momento, y Dios le confió ser el padre terrenal del Hijo de Dios. Y tal vez el día de hoy tú estás aquí y obedecer te cuesta. Tal vez estás aquí el día de hoy, estás escuchando esta predicación y reconoces que el obedecer es difícil. Y sabes, perdonar duele. Seamos honestos, cuando alguien nos hiere, el perdonar duele. Soltar las cosas por miedo es difícil también. Decirle que sí a Dios porque implica que vas a tener que soltar cosas también es difícil. También nos pesa, nos mueve el corazón. Pero el día de hoy te quiero decir algo, tan cierto como tú estás aquí el día de hoy y estás escuchando esta prédica, te puedo decir, te puedo testificar, y sé que muchos de aquí lo pueden hacer. Dios no desperdicia ningún momento difícil. Dios no los desperdicia. Esos momentos en los que estás en la encrucijada, que te sientes entre la espada y la pared, en que te sientes y sabes que la presión que está viniendo sobre ti y tienes que hacer algo, y en nuestras fuerzas y entendimiento queremos hacer algo para salir de la situación, Dios está ahí, y Él nunca desaprovecha un momento difícil. Nunca lo hace y nunca lo hará. Y esos momentos difíciles, esos momentos en que tenemos que obedecer, tenemos que hacer las cosas como Dios quiere, Él transforma esos momentos de difíciles en momentos santos. Momentos santos. Y otro pensamiento que te quiero compartir el día de hoy es obedecer sin entender todo. Obedecer sin entender todo. Es algo que tú y yo tenemos que tener siempre en mente cuando caminamos en Dios. ¿Sabes? Volvámonos a poner en los zapatos de José. José no discutió, no pidió más señales, no pidió negociar con Dios, no pidió nada de eso. Y la Biblia nos dice algo impresionante, algo bien impresionante. En Mateo 1:24 nos dice: cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. José hizo caso. José obedeció. ¿Cuántos de aquí a veces cuando hablamos con Dios negociamos con Dios? Señor, haré esto si tú haces el otro. Señor, iré y perdonaré. Dejaré de hablar, pero que ellos se callen primero. Señor, les perdonaré, pero tú, Señor, castígalos, Señor. Quiero justicia. Señor, tú te estás tardando, entonces voy a hacer las cosas yo. Y José no hizo nada de eso. José obedeció. Y sabes, José no sabía que iba a viajar a Belén en medio del invierno. Él no sabía que iba a tener a su hijo, que iba a nacer Jesús en un pesebre, o que tendría que huir para salvar la vida del niño. Y él no sabía que iba a criar al Hijo de Dios, pero obedeció. Obedeció. Y eso a ti y a mí el día de hoy debe de resonar en nuestros corazones. Y el mensaje es sencillo. Tú y yo no tenemos que entender todo para obedecer a Dios
de forma inmediata. Dejemos de pelear con Dios. Nunca Dios va a decirnos algo en su palabra. Nunca Dios nos va a mandar algo que contradiga o que vaya en contra de lo que Él es, de lo que establece su palabra, y sobre todo algo que sea bueno para ti y para mí. Obedece, pide perdón, acércate con esa persona, haz las cosas que el Señor te está pidiendo. Y sabes, una verdad que tú y yo tenemos que abrazar esta Navidad es lo siguiente: Dios no busca personas que tengan todo claro, sino corazones dispuestos a confiar. Corazones dispuestos a confiar. Eso es lo que el Señor está buscando el día de hoy. ¿Sabes? Tal vez Dios te está llamando el día de hoy a terminar con una relación que tú sabes que no debes de tener. Una relación con el hombre, una relación con el mundo, una relación que no honra a Dios. Obedece, obedece. Tal vez tú no entiendes por qué todo el mundo te está diciendo que esa relación no es buena. Hey, obedece, obedece a Dios. ¿Sabes? Obedecer a Dios también es servir cuando es incómodo. Necesitamos más voluntarios. Tenemos un grupo de voluntarios maravillosos aquí en la iglesia y necesitamos más. Sirve aquí en la iglesia, te necesitamos. El obedecer, tal vez sin comprender todo, también es dar cuando parece que no va a alcanzar. Y obedecer también significa perdonar, aun cuando el dolor está fresco en nuestros corazones. Obedece, obedece. Necesitamos obedecer. Nuestra parte, querida iglesia, nuestra parte es obedecer. El resultado siempre es responsabilidad de Dios, y Él lo hará. Él hará la obra en ti y en mí siempre, si tú y yo decidimos caminar en obediencia. Y el día de hoy quiero también hablarte de lo siguiente: la obediencia abre el camino a la gracia. La obediencia abre el camino a la gracia. Cuando el ángel se le presentó a José, le dijo algo clave que tú y yo tenemos que meditar el día de hoy. Le dijo: le pondrás por nombre a Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué importante esto. ¿Por qué? Porque ese niño no solamente nació para ser inspiración, nació para venir a salvarnos. Jesús nació sin pecado para poder cargar con el nuestro. Jesús vino a traer gracia donde no la había, gracia donde hay culpa. Jesús vino para traer esperanza donde hay vergüenza. ¿Sabes? Esta Navidad no solamente se trata de un nacimiento, también es una invitación a la gracia de Dios. Es para que tú y yo nos reconciliemos con Dios en esta Navidad. Que a pesar de que es difícil obedecer, y Dios sabe eso, Dios sabe que en nuestra humanidad tenemos problemas y dificultades. Y tal vez el día de hoy tú vienes aquí cargando con culpa. Tal vez vienes cargando con pecados. Tal vez vienes cargando con un pasado difícil, o decisiones que te están agobiando. Pero ¿sabes qué? La buena noticia del día de hoy es lo siguiente: no hay pecado demasiado grande para la gracia de Dios. No hay nada que se interponga entre Dios y nosotros. Su gracia, su amor y su misericordia. Y Dios te está hablando.
en esta mañana para que tú tengas un momento de obediencia con Él y Él cambie tu vida. Un momento que lo cambiará todo. Un momento que lo cambiará tu vida por siempre. Porque la vida, mis queridos hermanos y hermanas, no se vive en años. La vida muchas veces se vive en momentos. Y el día de hoy, ya para ir terminando, te quiero decir algo. José tuvo un momento en el que dudó, en el que pudo haber hecho cualquier otra cosa, se pudo haber ido, pudo haber corrido, pudo haber salido corriendo para el otro lado, pero tuvo un momento de obediencia. María tuvo un momento. Era una niña cuando recibió estas noticias. Era una adolescente, era una niña. Ella tuvo ese momento. Ella tuvo ese momento. Y el día de hoy, tú tienes este momento. Tú que estás aquí el día de hoy escuchándonos, también tienes este momento. Y tal vez el día de hoy, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Está revolviendo tus sentimientos y algo dentro de ti y te está pidiendo algo que puede parecer extremadamente difícil, pero es sencillo. Y es confiar en Él, obedecer y rendirte. Porque tú y yo no sabemos qué es lo que Dios está planeando. No conocemos todo lo que Él tiene para nosotros, pero la palabra nos dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Él quiere que prosperemos, Él quiere que estemos bien con Él, que caminemos en obediencia con Él, que caminemos mirándole a Él, que caminemos en esta Navidad volteándolo a ver a Él. Porque tú y yo no sabemos, hermano y hermana, lo que Dios puede hacer en ti, en mí, en ti y a través de ti, con un solo momento de obediencia. Puede cambiar tu vida, Dios. Puede cambiar tu trayectoria. Un solo momento de obediencia. Un solo momento lo cambiará todo. Y estoy seguro que para muchos el día de hoy, ese momento es hoy. Hoy decidir obedecer. Hoy tomar ese paso que Dios te estaba hablando que tomes. Un solo paso cambiará tu vida. Cierra tus ojos, por favor.